Imagina una tierra donde el sol cae con furia sobre las dunas, donde los vientos del desierto azotan ciudades de piedra y los caminos son trazados por caravanas que cruzan bajo la mirada de las estrellas. A finales de la antigüedad, pocos se atrevían a imaginar que desde ese entorno aparentemente estéril y dividido surgiría una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Sin embargo, desde el corazón árido de la península arábiga se gestaría un poder espiritual, político y militar que no solo transformaría Oriente Medio, sino que marcaría el rumbo del mundo durante más de 1000 años. Este no es solo un viaje religioso. Es la historia de imperios colosales, de guerras sangrientas, de sabiduría ancestral, de traiciones, reformas, ciencia y poesía. Es la historia de cómo el Islam nació en un rincón ignorado del mundo antiguo y se convirtió en la columna vertebral de una civilización que desafió imperios, levantó ciudades de oro y se mantuvo de pie frente a tormentas internas y externas. Acompáñanos en este recorrido por más de 1000 años de historia islámica, desde el nacimiento de Mahoma en el siglo VI hasta el colapso del Imperio Otomano en el siglo XX. Descubriremos cómo surgieron los califas, cómo se dividió el Islam en ramas irreconciliables, y cómo el conocimiento floreció en medio de la guerra. La península antes del Islam. En el siglo VI, la península arábiga era vista como un territorio periférico y poco desarrollado. Al este se encontraba el poderoso imperio persa sasánida. Al oeste, el imperio bizantino cristiano. Entre ambos colosos, la península estaba habitada por tribus árabes nómadas, divididas, autosuficientes y profundamente apegadas a sus dioses tribales. La mayoría eran politeístas que adoraban ídolos locales, y las ciudades como la Meca eran centros de peregrinaje, comercio y espiritualidad tribal. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. En el año 570 después de Cristo, nació en la Meca un hombre llamado Mahoma. Hijo de una familia de comerciantes, su vida cambiaría no solo a su pueblo, sino al curso completo de la historia. La revelación del Corán y la unificación de los árabes. Según la tradición musulmana, Mahoma fue elegido por Dios como el último profeta de una línea que incluía a Abraham, Moisés y Jesús. Durante más de 20 años, recibió revelaciones que formarían el Corán, el texto sagrado del Islam. En un principio, sus enseñanzas sobre el monoteísmo y la justicia social fueron rechazadas y perseguidas por las élites de la Meca. Obligado a emigrar a la ciudad de Medina en el año 622, Mahoma estableció allí la primera comunidad musulmana organizada. Esta migración, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. Desde Medina, Mahoma no solo difundió la fe, sino que construyó una estructura política y militar capaz de enfrentar y finalmente someter a las tribus de la Meca y otras regiones. Cuando murió en el año 632, Mahoma había unificado a las tribus árabes bajo una nueva identidad, la de la Umma, la comunidad musulmana. Los califas bien guiados y el surgimiento del califato. Tras su muerte, surgió una crisis fundamental. ¿Quién debía liderar esta nueva comunidad? Así nació el cargo de califa, que significa sucesor. Los primeros 4 califas, conocidos como los Rashidun o bien guiados, gobernaron durante 30 años, estableciendo el primer Estado islámico con leyes, impuestos, administración y un aparato militar eficaz. Durante este periodo, el Islam se expandió vertiginosamente desde Irán hasta el norte de África. El imperio bizantino perdió vastos territorios y el imperio sasánida colapsó. Sin embargo, no todo era armonía. 3 de los 4 califas fueron asesinados. La tensión entre diferentes facciones dentro del Islam creció, especialmente alrededor de la figura de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma. La gran división, sunitas y chiitas. Los seguidores de Ali, conocidos más tarde como chiitas, creían que él había sido designado por Mahoma como su sucesor legítimo, y que sólo sus descendientes podían gobernar. Sus oponentes, los futuros sunitas, sostenían que el liderazgo debía decidirse por consenso de la comunidad. Esta división, nacida en el siglo VII, persiste hasta hoy como la más profunda dentro del Islam.
El Imperio Omeya y el Islam global. En el año 661, una poderosa familia árabe llamada los Omeyas tomó el poder. Convirtieron el califato en una dinastía hereditaria y trasladaron la capital de la Meca a Damasco. Desde allí, dirigieron una segunda ola de conquistas, creando un imperio que se extendía desde Asia Central hasta la península ibérica. El califa Abdel Malik consolidó el poder con reformas administrativas, promovió la identidad árabe y construyó monumentos emblemáticos como la Cúpula de la Roca en Jerusalén. Pero su dominio no fue eterno. Rebeliones internas, tensiones sociales y la masacre del hijo de Alí en la batalla de Karbele encendieron la llama de la resistencia chiita. En el año 750, los abasíes, una familia sunita descendiente de un tío de Mahoma, destronaron brutalmente a los omeyas. Los abasíes y la edad de oro del Islam. Los califas abasíes trasladaron la capital a una nueva ciudad, Bagdad. Allí, floreció una civilización sin precedentes. La Casa de la Sabiduría reunió a científicos, médicos, astrónomos, matemáticos y filósofos. Textos clásicos griegos, persas e indios fueron traducidos al árabe y enriquecidos por eruditos musulmanes. Bagdad se convirtió en el centro del conocimiento del mundo. Uno de los califas más famosos, Harún al-Rashid, promovió la ciencia y la diplomacia, y su figura fue inmortalizada en las historias de las 1001 noches. Pero la gloria no duró para siempre. A partir del siglo IX, los abasíes comenzaron a perder poder real frente a gobernantes regionales. El Islam se vuelve multicultural. A medida que persas y turcos asumían roles prominentes, el Islam dejó de ser exclusivamente árabe. En España, los omeyas sobrevivientes establecieron el Califato de Córdoba, independiente del poder de Bagdad. En Egipto, los fatimíes chiitas fundaron el Cairo y desafiaron la autoridad abasí. El Islam se volvió una red de culturas, etnias y lenguas, aunque unidas por la fe común. La llegada de los turcos y los selyúcidas. Desde las estepas de Asia Central, pueblos turcos comenzaron a migrar hacia el oeste. Convertidos al Islam sunita, asumieron el poder militar en Bagdad. En el año 1055, los selyúcidas tomaron la ciudad, respetando al califa abasí como símbolo, pero asumiendo el control efectivo como sultanes. En 1071, los selyúcidas derrotaron al imperio bizantino en la batalla de Manzikert, abriendo Anatolia a la islamización y turquificación. Las cruzadas y la respuesta musulmana. A finales del siglo XI, Europa lanzó las cruzadas, ocupando Jerusalén y estableciendo estados cruzados. Pero los musulmanes, que veían a los cruzados como bárbaros, pronto contraatacaron. En el siglo XII, Saladino, un líder kurdo sunita, unificó Egipto y Siria, derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin y recuperó Jerusalén. Su legado como defensor del Islam perdura hasta hoy. El fin del califato abasí y el ascenso de los mamelucos. En el siglo XIII, una amenaza aún mayor apareció en el horizonte: los mongoles. Liderados por Gengis Khan y su nieto Hulagu, arrasaron Bagdad en 1258. La masacre acabó con la Casa de la Sabiduría y marcó el fin del poder abasí. Pero en Egipto, una nueva élite tomó el control. Los mamelucos, soldados esclavos turcos convertidos en sultanes. Derrotaron a los mongoles en la batalla de Ain Jalut y a los cruzados poco después, consolidando su reputación como defensores del Islam. El renacimiento bajo los timúridas y la llegada de Osmán. Mientras tanto, en Asia Central, Tamerlán fundó un imperio brutal pero culturalmente brillante. Sin embargo, sería un pequeño líder turco llamado Osmán quien iniciaría el próximo gran capítulo. A comienzos del siglo XIV, Osmán fundó un principado que evolucionaría en el Imperio Otomano. Sus descendientes conquistarían Constantinopla en 1453, cerrando la Edad Media. El último gran califato, el Imperio Otomano. Bajo sultanes como Selim el Siniestro, los otomanos conquistaron Egipto, eliminaron a los mamelucos y se proclamaron califas del Islam sunita.
Gobernaron vastas regiones de Europa, África y Asia. Durante siglos, coexistieron con otros dos grandes imperios islámicos, los safávidas en Irán y los mogoles en la India. Estos tres fueron conocidos como los imperios de la pólvora. El Imperio Otomano, último califato islámico, sobrevivió hasta el siglo XX, cuando colapsó tras la Primera Guerra Mundial. Ciencia, arte y sabiduría. El legado intelectual del Islam medieval. Mientras los castillos europeos vivían en tinieblas durante la Edad Media, en las ciudades del mundo islámico florecían bibliotecas, hospitales y observatorios astronómicos. Bagdad, Córdoba, El Cairo, Samarcanda y Nisapur se convirtieron en centros de conocimiento que desafiaban las fronteras de lo conocido. El Islam medieval no fue solo una civilización conquistadora, sino también una civilización del saber. Durante el período abasí, especialmente entre los siglos VIII y X, la civilización islámica lideró el mundo en ciencia, medicina, filosofía y arte. Las obras de Aristóteles, Hipócrates y Euclides fueron traducidas al árabe, analizadas, debatidas y superadas en muchos aspectos. Médicos como Avicena, conocido en el mundo islámico como Insina, revolucionaron la medicina con su Canon de la Medicina, un texto que fue estudiado en universidades europeas hasta el siglo XVII. Al-Khwarizmi, considerado el padre del álgebra, desarrolló métodos matemáticos que aún llevan su nombre en la palabra algoritmo. La astronomía también floreció. Observatorios como el de Maraga y Samarcanda permitieron a los sabios islámicos calcular el movimiento de los planetas, desarrollar tablas astronómicas de gran precisión y corregir errores presentes en los modelos grecorromanos. Los avances técnicos incluyeron la creación de instrumentos como el astrolabio, que ayudaba a navegar, calcular la hora y determinar la dirección de la Meca desde cualquier punto del mundo. La arquitectura islámica también alcanzó niveles extraordinarios, con obras como la Alhambra en Granada, la Mezquita de Córdoba y la Gran Mezquita de Samarra. Y más allá del conocimiento técnico, el Islam también cultivó la poesía, la música, la filosofía y el misticismo. Figuras como Al-Farabi, Averroes y Rumi dejaron huella tanto en Oriente como en Occidente. Las historias de las Mil y una noches no solo entretenían, también educaban y transmitían valores de ingenio, moralidad y sabiduría popular. La mujer en el mundo islámico medieval, entre la tradición y la influencia. A menudo ignorado por la historia convencional, el papel de la mujer en el mundo islámico medieval fue mucho más complejo y significativo de lo que se suele creer. En una sociedad patriarcal como la de la mayoría de los imperios de la época, las mujeres musulmanas encontraron espacios desde los cuales ejercer influencia, tanto directa como indirecta. En los primeros siglos del Islam, las mujeres participaban en debates religiosos, apoyaban misiones diplomáticas e incluso influían en decisiones políticas. Aisha, una de las esposas de Mahoma, es un ejemplo emblemático. No solo fue una transmisora importante del conocimiento profético, sino también una figura influyente en la política de su tiempo. Durante el período abasí, algunas mujeres aristocráticas fundaron escuelas, financiaron bibliotecas y patrocinaron a poetas y pensadores. La madre de Harun al-Rashid, por ejemplo, fue una figura influyente en la corte, y otras como Zubaida, su esposa, promovieron obras públicas como la mejora del camino hacia la Meca para los peregrinos. En Al-Ándalus, la España musulmana, las mujeres cultas eran respetadas por su conocimiento en poesía, música y ciencia. Algunas se destacaron como médicas, astrónomas o matemáticas. En lugares como El Cairo, existían mercados y talleres dirigidos por mujeres, que actuaban como comerciantes, artesanas y propietarias de bienes. No obstante, con el paso de los siglos y la influencia de estructuras más conservadoras, especialmente en regiones bajo control de sultanatos militares o en contextos de inestabilidad, muchas de estas libertades se fueron restringiendo. El legado, sin embargo, permanece. La participación femenina en la formación de la cultura islámica medieval es innegable, aunque a menudo silenciada. Influencia del Islam en Europa, Asia y África, mucho más que guerra. A menudo,
Cuando se habla de la expansión del Islam, se piensa solo en batallas y conquistas. Sin embargo, su impacto fue mucho más amplio y profundo. En Europa, la presencia islámica en la península ibérica durante más de 700 años dejó una huella imborrable. No solo en la arquitectura, sino también en la lengua, la medicina, la filosofía y el pensamiento racional. El Renacimiento europeo se vio nutrido por el redescubrimiento de textos clásicos que, en muchos casos, habían sido conservados, traducidos y comentados por sabios musulmanes. La Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII permitió a Europa acceder a conocimientos que durante siglos solo circularon en árabe. En África, el Islam se expandió tanto por el norte como por el África subsahariana. Ciudades como Tombuctú en Malí se convirtieron en centros de aprendizaje religioso y científico, atrayendo a eruditos de todo el continente. Los reinos islámicos del África occidental, como el Imperio de Malí y Songhai, adoptaron el Islam no como imposición, sino como herramienta de sofisticación y prestigio. En Asia, el Islam alcanzó regiones tan lejanas como Indonesia y China, no solo por conquista, sino también por comercio. Mercaderes musulmanes, que viajaban por las rutas del Océano Índico, llevaron la fe y también el arte, la arquitectura y la lengua árabe a estos rincones del mundo. Reflexión final. Más que una religión, una civilización que moldeó la historia. La historia del Islam no es solo la historia de una religión. Es la historia de una civilización que moldeó el destino de continentes enteros. Desde los desiertos de Arabia hasta las colinas de Anatolia, desde los palacios de Bagdad hasta los jardines de Córdoba, el Islam dejó una marca indeleble. Fue una civilización de fe, pero también de ciencia. De guerra, pero también de arte. De política, pero también de poesía. En un mundo donde la historia suele contarse desde una sola perspectiva, redescubrir el legado del Islam medieval es una invitación a ampliar la mirada, a entender que nuestro presente también está hecho de esos 1000 años de historia. Hoy, cuando el mundo vuelve a enfrentarse a divisiones culturales, religiosas y políticas, mirar hacia atrás y comprender el auge y evolución del Islam puede ofrecer valiosas lecciones sobre convivencia, diversidad y la capacidad humana de construir imperios, pero también puentes.